Bien, buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General correspondiente al segundo año CB diurno. Hoy es 22 de junio, martes 22 de junio del 2021. Quiero que me digan, por favor, el número de la transparencia en la cual quedamos. ¿Qué La número número fue? 50. 50. Correcto. Bien. Y creo que te dijo transparencia. Era Sí, la transparencia, la 50. En esta. sí, profesora. Bien. ¿Cuánto falta para que se acabe la clase? 20 minutos. Ah, no, todavía tenemos buen tiempo. Bien. Esto venía de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento legal de las causas de justificación? Mire que yo se lo tengo aquí anotado en el tablero. Dice Código Penal, libro primero. El libro primero que se denomina la Ley Penal en General. Título segundo. Hechos punibles y personas penalmente responsables. Capítulo cuarto. Causa de justificación. Y están reguladas en los artículos que van del 31 al 33. Son las causas de justificación. Fíjese, son 4 causas de justificación, creo que se los mencioné anteriormente. La gente piensa que son 3, son 4. En el artículo 31 existen 2 causas de justificación. ¿Cuáles son esas 2 causas de justificación? Legítimo ejercicio de un derecho es la primera. Legítimo ejercicio de un derecho. Y la segunda es cumplimiento de un deber legal. Fíjese, 2 causas de justificación. Legítimo ejercicio de un derecho, 1. Cumplimiento de un deber legal, 2. La tercera causa de justificación se encuentra en el artículo 32 y es la legítima defensa. La cuarta es el estado de necesidad y está en el artículo 33. Son las 4 causas de justificación. Cada una tiene sus requisitos que vamos a ir viendo a medida que vamos explicando. ¿Cuáles son las causas de justificación? Son 4. Apréndase esto bien, no son 3, son 4. Legítimo ejercicio de un derecho. Cumplimiento de un deber legal. Legítima defensa y el estado de necesidad son las 4 causas de justificación. ¿Cuáles son las características de las causas de justificación? Son 3 básicas. Se afecta el injusto jurídico. ¿Qué es el injusto jurídico? La antijuricidad. Profesora, dígame eso en palabras sencillas. Ese es el adjetivo de una conducta, la característica de ilícita que tiene la conducta, de ilicitud que tiene la conducta. Entonces, cuando hay una causa de justificación, cuando el individuo actúa, el agente actúa amparado por cualquiera de las 4 causas de justificación, la ley considera que la persona no incurrió en la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque se le elimina esa condición o característica de ilicitud de la conducta. Y por consiguiente no hay responsabilidad penal. Pero ojo, no he puesto la responsabilidad civil, porque resulta que
y lo vamos a ver más adelante, todas las causas de justificación no generan responsabilidad ni penal ni civil, menos el estado de necesidad. El estado de necesidad no genera responsabilidad penal, pero sí genera responsabilidad civil. ¿En qué consiste el legítimo ejercicio de un derecho? El legítimo ejercicio de un derecho es cuando la persona actúa amparada por un derecho que le otorga alguna norma jurídica o que le ha otorgado el juez a través de una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, que es ejecutoriada, es decir, que no procede, que no cabe ningún recurso que pueda hacer que el juez modifique el contenido de la sentencia. ¿Se fija? Entonces, un ejemplo, aquí yo le pongo las características. La persona, lo que yo le acabo de explicar, lo puntualizo en 4 aspectos. La persona ejerce el derecho, es el titular de ese derecho. Él debe ser el titular de ese derecho. 2, el derecho que invoca la titularidad de ese derecho se lo da o el ordenamiento jurídico, es decir, una ley, o se lo da una sentencia dictada por el juez. Es decir, existe un medio legal a través del cual se puede corroborar esto. La protección del bien jurídico debe ser proporcional al daño causado o al daño que se podía causar. Entonces, la acción realizada para la protección del bien jurídico no constituye por sí un delito. Fíjense, un padre priva de la vida a un hijo de 8 años porque está en la etapa terminal de una enfermedad. Él está actuando en el legítimo ejercicio de un derecho. Le dice, mire señor, ya su hijo, las funciones vitales se la está realizando la máquina. No la está ya realizando él. Entonces, el padre da la orden para que lo desconecten. Pero para que él actúe en el legítimo ejercicio de un derecho, tiene que existir algo que señale que él es el papá y que él es el encargado, el exclusivo de dar la orden. Entonces quiere decir que él, además de ser el padre, debe tener el 100% de la guardia y crianza de ese menor. ¿Se fija? Porque si no se va a requerir un 50% de su consentimiento y otro 50% del consentimiento de la madre. Cuando usted tiene un hijo, el propio código de familia le otorga a usted deberes y derechos con respecto a ese hijo. Pero si usted se divorcia de la madre de su hijo o del padre de su hijo, usted va a tener y usted pleitea a su hijo porque usted dice, bueno, es que la mamá es alcohólica, no, es que el papá es alcohólico, no, el papá está detenido. Y a usted le otorgan el 100% de la guarda y crianza, de la custodia de su hijo, su legítimo derecho está sustentado no solamente en el Código Penal, en el Código de Familia, está sustentado, el Código de Familia está sustentado en la sentencia de ese juez de familia que está señalando que la totalidad de la guarda y crianza es suya. Estos ejemplos que les acabo de mencionarles aquí se describe ejercicio legítimo de un derecho aquí en esta transparencia. Ahora me dicen, ¿qué consiste el cumplimiento de un deber legal?
El cumplimiento de un deber legal es una causa de justificación que está vinculada a la función que realiza el individuo. Cumplimiento de un deber legal, a la función que un individuo realiza y que está establecida en la norma. Yo pongo el ejemplo más visible, más viable, que es el del servidor público, el del policía. El policía tiene un deber legal. Está la ley que rige a la policía. Él va a proteger a la ciudadanía de la delincuencia. Entonces, ese policía que está haciendo una ronda en su patrulla, le comunican en la radio que se apersone al centro comercial Los Pueblos, porque en uno de los almacenes, el Doy Center, sonaron las alarmas, entraron los maleantes y llega el policía. Y cuando llega el policía, resulta que están saliendo los delincuentes con la caja registradora, está saliendo con materiales, con artículos que venden allí en Doy Center. Otros van armados y entonces el policía le hace el llamado a atención, no le hacen caso, le dispara a uno de los maleantes y fallece. Él está amparado ¿por qué cosa? Por una causa de justificación. ¿Por qué? Porque él está en el ejercicio de sus funciones, en el cumplimiento de un deber legal. Esto que yo le digo es lo que está escrito aquí en este tablón. Mire lo que le pongo acá. Sí, Hilary, no te preocupes. Acá en mi casa también, no te preocupes, también está tronando. Bien. Mire lo que dice acá. ¿Entendiste el ejemplo? Sí, te lo explico. De ese ejemplo, yo puntualicé 4 cosas. El policía es un servidor público. El policía ejerce una función pública. ¿Cuál es? La de proteger a la comunidad de la delincuencia, entre otras cosas. 3, el policía estaba en servicio. 4, el policía realiza el procedimiento que contempla el reglamento de sus funciones. No es que el policía estaba en un tumbe de droga o que el policía, ese tumbe de droga era porque él quería esa droga para él, para dársela a un capo y que le pasaran un billete, hablando en el calor urbano. No, él está cumpliendo con las funciones legalmente establecidas en el manual de funciones, en la ley de la policía. Él estaba en horas de trabajo. Ahora, un policía en realidad es policía a las 24 horas. Porque si el policía va en un servicio público y están atacando y él lleva su arma de reglamento, puede actuar. Pero yo les voy a decir una cosa y quiero que usted esté clarito en algo. El hecho de que usted esté actuando amparado bajo una causa de justificación no quiere decir que a usted no se le va a iniciar un proceso penal. Ojo, se le va a iniciar un proceso penal. Usted va a tener que estar subiendo y bajando fiscalía y juzgado y contrates un abogado y que sea bueno. Porque usted va a tener que demostrar que su conducta está amparada por una causa de justificación. Porque hay que determinar, acuérdense que aquí se está afectando un bien jurídico no disponible, un bien jurídico de doble titularidad. ¿Qué quiere decir eso de no disponible, doble titularidad, profesora? No disponible es lo mismo que decir de doble titularidad, es decir, un bien jurídico que le pertenecen a 2 personas. La vida le pertenece a la víctima, al muerto, y le pertenece al Estado. ¿Por qué al Estado? Porque el Estado tiene que garantizar su población para poder existir. Porque donde no existan panameños, no puede existir el Estado panameño.
la República de Panamá. Así es que eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Hay que demostrar que no existía ninguna rencilla personal entre usted y la víctima y que fue la rencilla personal lo que ocasionó que usted le matara. ¿En qué consiste la legítima defensa? Fíjese, la legítima defensa es una causa de justificación que implica el defenderse de un ataque directo que se ha sufrido con respecto a su persona, directamente a su persona o a sus bienes jurídicos, y que usted no tenía ninguna otra forma ni ningún otro medio para defenderse que esa forma en la que usted actuó, matando a la persona. Ahora, esto de la legítima defensa lo tratan de explicar la escuela clásica y la escuela positiva. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, la escuela clásica dice, lo que sucede es que la legítima defensa es una forma de defensa privada que establece, es una forma de la defensa privada que establece el propio Estado. En aquellos momentos o bajo aquellas circunstancias en que le es imposible brindarle ayuda a la persona. Está solo la persona y su agresor. Y la escuela positiva dice que, bueno, ese es un deber jurídico. Es un deber jurídico que tiene el individuo y que elimina el injusto jurídico de su conducta, le elimina esa condición de ilicitud. ¿Cuáles son las características o condiciones de la legítima defensa? 3. Debe existir una agresión injusta que él no haya motivado, y esto opera para el estado de necesidad, que él no haya motivado, que el medio utilizado para defenderse sea racional. Es decir, si yo me estoy defendiendo de los puñetazos o las cachetadas que me están dando, yo no puedo sacar un RPG para defenderme, porque lo que me están dando son cachetadas. O sea que el medio que yo utilizo si saco una RPG está en desproporción con la cachetada. Ahora, hay que tomar en cuenta que todo es discutible. Puede ser que no una RPG, pero sí mi arma, que tengo el arma de permiso, porque resulta que el que me está atacando es un hombrononón de 2 metros y yo soy una chichona de piso de 1,50, de 1,60, perdón, 1,60 metros. Y el otro es un hombre de 2 metros, alto, fornido, deportista, practica boxeo. Y me estaba dando guante. Yo tuve que sacar el arma de fuego porque respondiéndole con puñetazos no iba a derribar a semejante King Kong de 2 metros, siendo yo una persona de 1,60 m. Entonces, aquí va a depender mucho del contexto donde se lleve a cabo la acción. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. ¿Qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad es también una conducta delictiva que implica el defenderse de un posible ataque, el defenderse de un peligro ante el peligro de ser atacado.
ante el peligro de que mis bienes jurídicos sean dañados. Y siempre la actuación se da con la finalidad también de evitar un mal mayor. Y aquí introducimos el hecho de que esto también se aplica cuando esté en riesgo o en peligro la vida, las personas o bienes de quienes yo estoy en condición de defender, no porque sea mi función de trabajo, no. Y yo pongo, sino por solidaridad humana o porque es mi familia. Por ejemplo, yo le decía a los estudiantes, voy a variar un poco el ejemplo. Usted está en un semáforo, solamente usted, no vamos a poner ese ejemplo porque me va a salir un estudiante, pero bueno, es que ahora en la actualidad con los maleantes, qué sé yo, no. Vamos a decir que usted está, un hombre está en una parada y está también una joven, una señora joven con su bebé en brazo, la pañalera y su cartera. Ellos no se conocen. Llega un maleante a tratar de llevarle al bebé a la señora y de llevarle la cartera con el dinero. ¿Qué hace el varón? El varón va a actuar inmediatamente, aunque no conozca a la persona por solidaridad humana, por su condición de que está viendo que esa señora no solamente se le pueden llevar el niño, la van a matar a ella, se le van a llevar los bienes y ese niño sepa Dios qué le van a hacer. Si se lo van a arrebatar, no va a ser para darle besos. Si se lo van a arrebatar en esa forma, lo más probable es que ese niño se lo lleven a un tráfico de menores, a hacerle quién sabe qué. Entonces, ese hombre que está al lado de ella, que no la conoce, que está también esperando que llegue el autobús para subirse, entra y la defiende y al defenderla, mata al agresor. Él actuó ahí amparado en estado de necesidad. ¿Por qué? Porque él se sintió en ese momento obligado, estaban los dos solos. Y la señora pobrecita o la muchacha estaba haciendo el esfuerzo y nada, el otro le aventajaba. Ese es un ejemplo de estado de necesidad. ¿Cuáles son las características del estado de necesidad? Se las he mencionado y se las repito. La existencia de un peligro o riesgo, mire, no de un ataque personal. El ataque es de la legítima defensa. En el estado de necesidad se está en riesgo. Peligro o riesgo de un bien jurídico. El bien jurídico en peligro o riesgo puede pertenecer al que actuó o a un tercero. No debe haber provocado la agresión el que actúa para defender. El bien jurídico protegido es de mayor valor que el afectado. En el ejemplo que yo les acabo de mencionar, bueno, es sí la vida, pero estamos hablando de un menor incapaz de velarse por sí, de cuidarse por sí mismo. Dos, la mamá con ese menor tan pequeño, más la pañalera, más la cartera, no estaba en condiciones de poderse defender. Están protegiendo el interés superior del menor y la población del Estado. Que esa persona no tenga la obligación de asumir el riesgo, fíjese, que no sea, por ejemplo, de los bomberos, de SINAPROC, de la policía. El resultado ocasionado sea menor que el que hubiese ocurrido si no actúa. Si no actúa ese hombre ahí, a lo mejor ese niño hubiese sido víctima de tráfico de menores. A lo mejor lo hubieran matado. Hubiesen matado también a la mamá. Que la forma de proteger del peligro riesgo
no haya sido excesiva. Claro que no fue excesiva porque estaban ahí en total desventaja ese hijo con la mamá. Ejemplo de un estado de necesidad, aquí les pongo otro. Aquí yo les pongo en el tablero que ocurre un derrumbe. Fíjense, lo voy a leer. Una familia que en horas de la madrugada ha tenido que salir corriendo de su casa ya que ocurrió un derrumbe y parte de ella ha quedado sepultada en el lodo. Esta familia estaba conformada por el padre, la madre, los abuelos, que por su avanzada edad han perdido la vista. 3 menores de edad, un bebé de 1 mes de nacido, una niña de 1 año de edad, un niño de 2 años de edad. Por esta razón, el padre ha decidido refugiar a su familia en una casa abandonada, propiedad de una persona que se encuentra viviendo en el extranjero y que tiene más de 2 años que no ha venido a revisar. En ese momento, y con a lo mejor está una lluvia tormentosa, estas cosas toman de improviso. Aquí en Panamá no tenemos sistema en otros países como Estados Unidos, a veces ni México con todo y el adelanto. No tienen lugares de refugio donde pueden ir las personas. Ustedes que en Estados Unidos inmediatamente habilitan lugares, tienen tantos equipos que pueden advertir la comisión de posibles fenómenos naturales y van preparando a la población. Acá no. Viene el derrumbe, ¿para dónde voy? Y el jefe de familia dice, bueno, yo sé que ahí esa casa está en un lugar seguro y sé que la persona vive en otro país. Yo no me voy a quedar con la casa. Yo voy a romper los candados, voy a entrar. Vamos a pasar aquí la noche como podamos. Y mañana yo voy a buscar a una persona que me diga el valor de haber roto el candado, la ventana que tuve que romper para abrir la puerta y que entrara mi familia. Y voy a localizar al dueño, decirle lo que está pasando, voy a cubrir los gastos rápidamente, que arreglen esto. Él actúa ahí amparado por un estado de necesidad. En otra situación, él no hubiera irrumpido allí. En otra situación, estuviésemos hablando de usurpación. ¿En qué se diferencia la legítima defensa del estado de necesidad? Esto se los expliqué, así que se los repito aquí en el tablón. En el tablero que les puse, semejanza, ambas son causa de justificación. En ninguna debe existir provocación de la gente. En cuanto a las diferencias, en la legítima defensa existe una agresión injusta, grave e inminente. En el estado de necesidad existe una situación de peligro. En la legítima defensa se produce una reacción ante la agresión injusta. En el estado de necesidad no hay reacción ante la agresión injusta. Hay una reacción para evitar la agresión injusta, para prevenirla. Mire aquí, ¿qué pasa si un extraño entra en mi casa y me defiendo? La propia ley considera que se actúa amparado en legítima defensa. Me lo dice el mismo artículo de que fundamenta la legítima defensa. Pero ojo, yo quiero que a usted le quede claro esto. Aún cuando eso es así, le van a iniciar un proceso penal. Usted va a subir y bajar fiscalías, juzgados, tribunales, porque hay que averiguar qué nexo existía entre usted y la víctima. Y si no fue que usted le tendió un 4 para hacer llegar a la víctima y matarla. ¿Qué relación existe entre la legítima defensa putativa
y los eximentes de culpabilidad. Voy primero a explicarle la legítima defensa putativa. Fíjese. Mire lo que dice aquí. Antes, le repito aquí. ¿Qué relación existe entre la legítima defensa putativa y los eximentes de culpabilidad que la ley penal considera y parte de la doctrina penal considera? Que la legítima defensa putativa es una forma, es una clase de eximente de culpabilidad. Pero debiera estar, esto es discutido en la doctrina, porque la mayoría, y entre ellos mi persona, considera que debe estar dentro de la legítima defensa porque es una forma de legítima defensa y no dentro de los eximentes de culpabilidad. ¿Qué pasa con la legítima defensa putativa o subjetiva? ¿En qué consiste? La persona, el agente actúa creyendo que lo ampara una causa de justificación y no es así. Por ejemplo, una esposa que le dice al esposo, mira, yo tengo un evento de trabajo y voy a dictar una conferencia, y es cierto, va a dictar la conferencia, pero le dice, se va el lunes y dice, yo regreso el otro lunes. Y bueno, el esposo no le dice nada, pero él está de cumpleaños el sábado y él piensa, se le olvidó. Y a la esposa no se le olvidó. Lo que pasa es que ella va a regresar antes y le va a dar una sorpresa. Las sorpresas no son buenas porque estos son hechos de la vida real lo que les estoy diciendo. ¿Qué sucede? Ella no regresaba el lunes. Ella regresó el viernes y no le dijo nada porque le iba a preparar, le había preparado una fiesta sorpresa. Ella llega el viernes en la noche cuando sabe que todavía no ha llegado el esposo y se queda allí en la casa. Estaba en su habitación. ¿Qué pasa? El esposo dejó las luces encendidas porque sabía que iba a regresar tarde en la madrugada. Cuando él regresa, él se da cuenta que las luces están apagadas, pero él dice, no es mi esposa porque mi esposa regresa el lunes. Su esposa era la que siempre estaba apagando las luces, pero dice, no, ella no puede ser porque ella regresa el lunes y yo la voy a ir a buscar al aeropuerto. Algo no muy bueno está sucediendo y él toma su arma con permiso, la saca y va abriendo con cuidado la puerta de la casa. Y cuando él abre con cuidado la puerta de la casa, él ve una silueta que pasa de un lado al otro. Y en ese momento, créame que nadie va a pensar que es un fantasma. Lo primero que se le viene a la mente es un ladrón. Y viene, ¡pax! Dispara a la silueta y prende la luz. ¿Qué pasa? La muere en el piso, muerta. ¿Qué creía él? Él creía que estaba en peligro. Él creía que iba a ser atacado y que estaba actuando amparado por una causa de justificación. Y no era así. Legítima defensa putativa o subjetiva. Eso es. ¿Cuáles son las características? 3. Hay ausencia de intención o dolo por parte de la gente. Hay convencimiento de que está en peligro su vida. La presencia del error de licitud. El agente cree que está amparado por una causa de justificación cuando no es así. Esta parte que viene acá es el ejemplo que yo les acabo de referir de la esposa que le dice al esposo que va a realizar un viaje. Lo que yo les acabo de decir es lo que yo escribí aquí. Y les encierro aquí. Fíjense que les puse ejemplo. No sabía que su esposa se había regresado del viaje sin avisarle. Y al entrar a la casa pensó que era un ladrón. Esto ha sucedido. Vamos a suspender aquí porque se acaba de acabar la clase.
Quedamos en la 79. Esto lo vamos a terminar, primero Dios, el viernes, que tenemos 2 horas, y los últimos 30 minutos lo voy a dedicar a que usted haga cualquier tipo de cuestionamiento, pero tenemos que terminar esto el viernes, porque en esta semana termino en todos los grupos. Ya terminé en uno, en todos los grupos termino en esta semana, y no es porque se acabó el semestre, sino es porque a partir de la próxima semana, todos los días que tenemos clase, tenemos interrogatorio de todo lo que hemos dado en el semestre, y además vamos a ver los problemas y yo llamo al azar. Así es que, jóvenes estudiantes, nos vemos el viernes, primero Dios. Dios los bendiga ricamente. Hasta el viernes. Igualmente, profesora.